Reciban todos. Fuerte abrazo, reciban todos. Bienvenido a la segunda clase de este curso básico de teología dispensacionalista. Son tiempos que tenemos que combatir fuerte y tenemos que aprender. Déjenme saber en el chat si me están escuchando. Déjenme saber si me están escuchando. Por favor, compartan este grupo de WhatsApp, agreguen a otros. Estas clases son gratuitas, pero si Dios pone en tu corazón bendecirnos, ahí hay un código arriba en la esquina derecha que va a nuestro PayPal. Así nos ayudas a seguir dando clases gratis. Esta es la segunda clase. Bien, perfecto. Por alguna razón tengo problemas en la internet, no comprendo cuál es la razón que tengo problemas en la internet. Ok, déjenme ver, no sé por qué tengo problemas en la internet. Aquí el StreamYard me está diciendo que tengo problemas con la conexión. Bueno, vámonos entonces allá. Esperamos que no me traiga problemas esto. Déjenme conectar el Wi-Fi también para asegurarme. Ok, vamos a ver. Bien, ya conecté también Wi-Fi, sigue débil la internet. No sé por qué, no tengo idea por qué. Pero vamos a continuar. O vamos a empezar. Bueno, esta segunda clase, en esta segunda clase vamos a entrar un poco en el método hermenéutico de la escatología dispensacional. Porque como dije en la primera, el dispensacionalismo no es una corriente escatológica, es una corriente más bien hermenéutica, es una manera de entender la escritura. Y claramente como la escatología es parte fundamental de la escritura, así también la escatología es dispensacionalista. Pero se le conoce al dispensacionalista por un asunto escatológico. No es un asunto escatológico. Es un asunto de cómo Dios habla y cómo se hace hermenéutica. Entonces, la hermenéutica que usamos regularmente nosotros es la hermenéutica más literal, gramatical, histórica. Y para esto hacemos una distinción clara entre Israel y la iglesia, lo cual es fundamental para entender cualquier pasaje de la escritura. Si tú ves a Israel y a la iglesia como uno mismo, no entiendes igual la escritura que si como lo ves de forma individual. Los pasajes cambian enteramente la interpretación. Así que nuestra interpretación más literal, más gramatical, más histórica, parte de una convicción sencilla. Dios comunicó su palabra en lenguaje humano normal, que se entendía, aunque ahora vemos el hebreo como algo pues glorioso, vamos a decir de esta forma. El hebreo en el tiempo que Dios reveló la escritura era un lenguaje que hablaba un pueblo X común y corriente, y Dios llamó a ese pueblo. Entonces le habló con un lenguaje que ellos entendieran. No le habló con un lenguaje que ellos no comprendieran. Y le habló directamente, no de forma que ellos no comprendieran. Por ejemplo, Jesús trae muchas parábolas, pero Jesús tenía también como propósito que algunos no comprendieran, porque así se cumplían las escrituras, para que viendo no vean, oyendo no oigan. Pero la escritura por reglas generales es escrita para que los seres humanos la entendamos y la podamos seguir. Así que tiene reglas sintácticas, tiene géneros literarios, tiene contextos históricos, reales muchas veces. Por literal
no se entiende tampoco rígido, porque la escritura también tiene géneros apocalípticos, más proféticos, más alegóricos, poéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que estamos hablando del sentido natural que tomaría el lector original. Cuando Jeremías estaba hablando, los que lo estaban escuchando no estaban haciendo una exégesis de algo alegórico para poderlo comprender, pues si se hubiesen vuelto locos. Estaban entendiendo como lo estaban oyendo. Por eso la escritura debe de entenderse de forma literal siempre que sea posible. Entonces, el lector original o el escucha original estaba atendiendo a palabras, a tiempos verbales, a metáforas comunes, porque la Biblia sí tiene metáforas, pero son metáforas comunes que el pueblo de Israel entendía, a referentes culturales e históricos. Por eso muchas veces aparecen libros en la Biblia que no son canónicos, esos son citados, libros que no son canónicos, como por ejemplo de la tradición de Judas o algunos libros históricos de crónicas que son citados en la escritura, porque el escritor citaba las fuentes que tenía a mano. Por ejemplo, Lucas, ¿dónde busca la genealogía? La busca en las fuentes genealógicas judías. Lucas no escribió la genealogía de Jesús basándose en un libro canónico. Lucas la escribió basándose en documentos históricos. Por lo tanto, la Biblia, mucha escritura que trae, está basado en el conocimiento cultural de la época. Así que la gramática es muy importante y exige que nosotros sigamos ciertas y determinadas reglas, como observar el sujeto, el verbo, los objetos, los conectores casuales, las condicionales que tienen los textos. Si ves la Biblia, todas y cada una de las promesas tienen condicionales. Si no comprendes ese punto, las malentiendes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahí va alguien y dice, entonces yo me puedo comprar la casa de mis sueños. No importa que yo no tenga el dinero porque todo lo puedo en Cristo. Me voy a comprar el auto. No, porque eso que hay ahí, esa condicional en Cristo, ¿ok? Que es una condicional, vamos a decir, semántica. Es como una condicional en base a lo que a lo que tú debes de ya tener por base de tu fe. Es que en su voluntad todas las cosas son posibles. En Cristo no es que simplemente automáticamente tú puedas todas las cosas. Es todo lo contrario. Es en Él. Y en Él es completamente sometidos a Él. Entonces, completamente sometidos a Él, todas las cosas no son posibles. Pero Pablo estaba hablando de soportar la tribulación, de padecer la persecución, de padecer las pruebas, no simplemente de comprarte un auto. Y eso lo vemos a través de un análisis gramatical correcto. Los paralelismos, lo cual es tan importante para reconocer a Cristo a través de la Biblia. Así que tenemos lo gramatical, pero también tenemos lo histórico. Y lo histórico llama a ubicar el autor a la audiencia que es tan importante, porque ningún predicador predica a una audiencia que no lo está viendo y que no quiere que le entienda. Isaías quería que el pueblo de Israel le entendiera. Así que hay que ver el autor, la audiencia, el lugar, la fecha, la situación política, social, cultural, económica y el propósito. Este conjunto de cosas nos protege de alegorizar caprichosamente. No es que nos prohíbe alegorizar cuando la Biblia claramente alegoriza, sino que nos protege de alegorizar caprichosamente y también permite reconocer figuras de lenguaje sin disolver su referencia real. Cuando Isaías habla de montes que saltan de gozo, claramente esto se identifica con una metáfora. Tú no vas a creer que
literalmente los montes saltan. Ahora, cuando promete que las naciones peregrinarán a Jerusalén para instruirse en la ley del rey, entonces se respeta la expectativa completa de un orden geográfico y político bajo el Mesías. Ahí no se puede alegorizar, no, las naciones ya no van a ir a Jerusalén, porque entonces eso es alegoría. Bueno, entonces, ¿dónde va a estar el Mesías? ¿Dónde va a estar el Mesías? El Mesías tiene que estar en algún lugar. Entonces, por lo tanto, esta hermenéutica sostiene la arquitectura del dispensacionalismo. Así que si tú te sientes dispensacionalista, tú te sientes un hermeneuta que usa el método histórico, gramatical, evitando alegorizar caprichosamente, a no ser que la escritura, de una forma muy clara, te diga que está alegorizando. Aplicar esta hermenéutica claramente exige un proceso. Si hay una hermenéutica disciplinada es la nuestra, porque como nos guardamos de alegorizar caprichosamente, no andamos como los católicos diciendo María es el arca del pacto, o no andamos como nuestros amadísimos hermanos amilenialistas que dicen el diablo anda por ahí atado en un lugar. Lo que pasa es que tiene la cadena muy larga, porque sigue engañando a todo el mundo. Es que la Biblia dice que si él está atado es para no engañar a las naciones. Y vemos que ahora mismo todas, el 100% de las naciones están engañadas. No hay ninguna nación en el mundo que no esté engañada. Así que si hay una hermenéutica que exige disciplina y que exige estudio, es la nuestra. Porque no hablamos por hablar, hablamos solamente si el texto de forma clara nos lleva a esa conclusión. Por lo tanto, observar el texto sin prisa es fundamental. Preguntar qué significó para los primeros escuchas o para los primeros lectores, en caso que sea una carta. Trazar el argumento del pasaje y permitir que las definiciones provengan de la escritura misma. Aquí se cumple la regla hermenéutica, la escritura se interpreta así mismo. Palabras como pacto, como reino, como Israel, como iglesia, como el misterio, sellar, semana, etcétera, nación, se estudian por su uso consistente. Así que la intertextualidad autoritativa también es importante. Entonces vemos el Antiguo Testamento citado en el Nuevo Testamento. Y debe de verse esto en ambas direcciones. Alguien dice, el Antiguo Testamento se entiende con el Nuevo Testamento. Eso es cierto, pero le falta algo. El Nuevo Testamento se entiende con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una simbiosis ahí. Hay una simbiosis. Si no entiendes el Antiguo Testamento, ¿cómo puedes entender lo que pasó en la cruz de Cristo? Si no comprendes las sombras, si no comprendes la profecía, no puedes comprender el cumplimiento. Si tú no comprendes qué te prometió alguien, no puedes comprender el significado de cuando ese alguien te cumple la promesa. Vas a decir, bueno, pero ¿por qué me prometiste esto? No entiendo lo que me traíste, este regalo, no entiendo. Bueno, porque primero no escuchaste lo que la persona te había prometido. Así que el Nuevo Testamento no anula el sentido del Antiguo. Si tú le preguntas a alguien, el Antiguo Pacto ya no existe, la mayoría de las veces te van a decir que sí. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que está pronto a desaparecer. Lo dice el Nuevo Testamento. Lo que está viejo, está en desuso, está pronto a desaparecer. ¿Y por qué? Claramente porque todavía hay promesas de ese antiguo pacto que han de cumplirse. El pacto debe cumplirse entero, no a la mitad. La promesa del Mesías es parte del pacto, es parte fundamentalísima del pacto. Y eso ya se cumplió. Ok, con toda su obra redentora, pero hay cuestiones del pacto que todavía no se ha cumplido. Y el Nuevo Testamento dice que está pronto a desaparecer. Pero ya automáticamente muchas personas dicen,
no está, se fue. No. Ahora hay un mejor pacto. Claramente el Nuevo Testamento trae un mejor pacto, una mejor dispensación. Pero todavía hay cuestiones del antiguo pacto que no se han cumplimentado. Y Dios no dice, vamos a dejar un pacto a la mitad y traer uno nuevo. No, Dios trae uno nuevo, pero también sabe que todavía tiene que cumplimentar algo de lo que le falta al antiguo. Y eso es porque el Nuevo Testamento no dice automáticamente ya desapareció, sino que está pronto a desaparecer. Ahora, claramente, como el Nuevo Testamento habla a la iglesia, entonces le habla en el sentido del nuevo pacto. Entonces, el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, sino que lo desarrolla, lo explica, lo amplía, lo profundiza. Por eso, una promesa dada a un grupo definido en el Antiguo Pacto no se traslada automáticamente al otro grupo distinto, sin una declaración textual, clara, directa, explícita y no alegórica. Imagínate que le vas a quitar la promesa a un pueblo, te la vas a dar a otro y simplemente lo vas a hacer en base a alegorías. Pues no, eso es algo legal. Un pacto es algo legal y por eso... ¿Qué pasó aquí? Se me encendió el video mío. Entonces, entendiendo que un pacto es algo legal, para tú romperlo tiene que ser una declaración legal, tiene que firmar ese rompimiento. Y para tú quitarle la promesa a alguien no se la puedes así como con indirectas, ¿verdad? No, que Dios le quitó las promesas a Israel así lanzándole 2 o 3 indirectas. Pues no funciona de esa forma la escritura. Y esta regla evita confundir los pactos nacionales con las bendiciones espirituales universales que tiene la iglesia. Y también preserva la integridad de las profecías, tal y como se dieron las profecías. Las profecías no pueden cambiar. ¿Por qué? Si tú crees que una profecía cambia, automáticamente estás haciendo mentiroso a ese profeta. Y por lo tanto tendremos que arrancar ese libro de la Biblia y echarlo afuera. Porque si yo profetizo, déjame ver quién está aquí en el grupo. Si yo profetizo ahora que Fernando Robles hoy va a ser doblemente bendecido por Dios. Y de pronto entonces Patricia Celi, que también está en el grupo, es doblemente bendecida por Dios. Y yo digo, ¿se cumplió la profecía? Pues no. Pues no. Pues no. El que yo dije que tenía que ser bendecido es Fernando Robles. No puedo de pronto cambiar el sujeto. No puedo cambiar el sujeto de la profecía. No puedo cambiar a la persona a la cual yo le profeticé o al pueblo al cual yo le profeticé. Entonces el intérprete registra lo que el texto afirma, no lo que desearía que dijera. Así que la distinción entre Israel y la iglesia se deriva de la exégesis, no de un sistema teológico que a priori dice algo y entonces después nosotros en la escritura tenemos que buscar ese algo. No. El sistema nuestro deriva de la exégesis y la exégesis nuestra no deriva del sistema nuestro. En otros métodos interpretativos, la exégesis deriva del sistema. El sistema fue impuesto, entonces ahora hay que hacer exégesis en base a ese sistema. Nosotros no hacemos así. Israel es una nación físico, genealógica, clara en la escritura, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, con tierra, con leyes, con promesas explícitas de restauración nacional. La iglesia es el cuerpo de creyentes judíos y gentiles unidos por el Espíritu Santo en Cristo, sin distinción de estatus civil, de sexo, de vocación, de dones espirituales, de comisión misionera. Todos somos uno en Cristo. Ahora, Romanos 9:11 preserva ambas realidades. O lees Romanos 9, desde el principio vas a ver que Pablo dice que las promesas son en tiempo presentes de Israel. Así que Israel, aunque es endurecido en parte, no es desechado. Y hay que tener atención a esto, porque si tú le dices a alguien, no, Israel es el pueblo de Dios, te dice, ¿cómo un pueblo si ese pueblo está perdido?
Si fuera así, la iglesia tampoco es pueblo de Dios, porque la mayoría de la iglesia también está perdida. Porque ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es, y el significado de iglesia es congregación, no es denominación o cuestiones como esta. Así que tú no puedes decir, no, es que la iglesia es la iglesia pentecostal. No. Iglesia es evangélicos, todos, protestantes, católicos, ortodoxos, coptos, siriacos, armenios, todos los que se congregan alrededor de la figura mesiánica de Cristo es iglesia. El asunto es que dentro de la iglesia hay un remanente, porque el Señor conoce los que son suyos. ¿O tú crees que...? A ver, quitemos católicos cortos, ortodoxos, para los que no entiendan mucho estas cosas. Quitemos a todos ellos, dejemos solamente los evangélicos. ¿Ustedes creen que todos los evangélicos son salvos? ¿Ustedes creen que todas las congregaciones son redimidas, son de nacidos de nuevo? Pues no. Entonces, si el hecho de estar perdido descalifica a un pueblo, cerremos la Biblia y vámonos, porque ninguno lo somos. Y no solo eso, sino que el propio pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tampoco fuera pueblo de Dios, porque díganme un tiempo en la historia donde Israel obedeció. No existe ese tiempo en la historia. No existe. Dios los sacó de Egipto, abrió un mar, destruyó al faraón y a todos los que venían con él. Y luego entonces cuando tuvieron hambre quisieron regresar a Egipto. Ya no son pueblo ya. Ya no son pueblo, ya no son pueblo, ya no son pueblo. Y cuando Moisés se demoró un poco en el monte, ¿verdad? Pues parece que Moisés se entretuvo un poco por ahí arriba, viendo el paisaje, me imagino que estaba bonito. Pues ya hicieron un becerro de oro, entonces ya no son pueblos, ya no son pueblos, ya no son pueblos porque cambiaron a Dios por un ídolo. Todas estas cosas hay que comprenderlas para no ser engañados. Hay un remanente tanto en Israel como en la iglesia. Y ese remanente sigue calificando tanto a Israel como a la iglesia como pueblo. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Simplemente Israel es un pueblo étnico y la iglesia es un pueblo, digamos, de esta forma espiritual para llamarlo de alguna manera. Así que habrá una futura salvación, como dice Pablo, todo Israel será salvo. Ese todo Israel no se debe entender como que Caifás de pronto va a ser salvo. que claramente todo Israel, eso es una salvación nacional. Es como cuando la Escritura dice que Israel se convirtió en tiempos de Esdras y todos. Eso no quiere decir que el 100% de los israelíes se salvaron. Está hablando en una manera corporativa, en una manera de cuerpo. Es como mismo nosotros decimos, aquí en la iglesia estamos bendecidos, ¿no? Y todo el mundo dice amén, y nosotros desde el púlpito no digo, no, todo el mundo no dice amén, porque algunos de ustedes anda muy perdido. Pues no, porque hablamos de forma corporativa. Pablo mantiene las raíces patriarcales como la raíz del Mesías y como los gentiles son injertados por gracia, sin convertirse en el Israel étnico. Esto de que los gentiles sustituyen a Israel, bueno, esto no tiene ningún tipo de base bíblica. La Biblia jamás menciona que la iglesia es Israel. La Biblia le hace un enlace a la iglesia con Abraham. ¿Por qué? Porque en él serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en este caso, Israel y los gentiles. La promesa a Abraham no es que los gentiles se van a hacer israelitas. Esta lectura respeta las promesas irrevocables y los dones irrevocables. Como Pablo dice, que Dios no puede desechar a su pueblo porque los dones son irrevocables. Y también respeta la unidad espiritual en Cristo, sin colapsar identidades, sin robar identidades. Créanme, yo creo que muchos van a ser algún día juzgados por ahí arriba en el cielo por falsificación de identidades. Unos no son judíos y dicen ser judíos y se hacen judaizantes y se cambian el nombre, una pila de barbaridad. Y otros entonces
dicen que son el nuevo Israel y que Israel ya no importa, y hay un problema de identidad terrible. Entonces, la confusión de ambos pueblos rompe la propia progresión de la economía de la salvación y del plan de Dios y vuelve claramente borroso todos los tiempos proféticos, los pactos, todo se vuelve borroso y que no se sabe por dónde van. Ahora, el pacto abrámico promete descendencia de Abraham y también promete que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esta bendición que es extensiva a todas las familias de la tierra a través de su simiente, porque sabemos que la simiente es Cristo, pero recordamos que Cristo, ¿qué cosa es? Cristo no es ni cubano, ni puertorriqueño, ni mexicano, ni groenlandés, ni suizo, porque por ahí hay un pastor, creo que nos está escuchando que es medio suizo por allá, gloria a Dios. Ok, no, Cristo es israelita. Es israelita. Así que la promesa no cambió. El pacto davídico asegura un trono y un reino perpetuo para el hijo de David que reinará desde Jerusalén. Y Jesús se lo promete a sus apóstoles. Dice, en la regeneración, voy a parafrasear todo lo que digo porque no tengo la Biblia aquí delante, en la regeneración, ustedes que me habrán seguido, reinarán sobre 12 tribus de Israel. Sobre las 12 tribus de Israel. ¿A qué llamaba en el judaísmo del segundo templo la regeneración al reino del Mesías? Cuando el ladrón de la cruz dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no está hablando de cuando venga en su segunda venida. Es decir, el ladrón de la cruz no sabía nada de segunda venida. El ladrón de la cruz entendía cuándo el Mesías estuviera reinando en la tierra. Acuérdate de mí. Ahí me das algún puestecito ahí en tu reino. El nuevo pacto anunciado en Jeremías 31, noten que es también con Israel. Dios no hace ningún pacto con los gentiles. Dice Jeremías que el pacto es, haré un pacto, parafraseo claramente, haré un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Ya? Entonces ahora, si la iglesia es Israel, ¿quién es Judá? No, la iglesia es Israel y es Judá al mismo tiempo. No. Entonces, ¿Dios da promesa de restauración nacional? Sí. Ahora, la iglesia lo que hace es participar de las bendiciones espirituales del nuevo pacto por la sangre de Cristo. Pero el cumplimiento de las promesas con Israel, incluido su reunión en la tierra, incluido la restauración de su nación, la renovación corporativa, es decir, como pueblo, permanece intacto, porque fiel es el que prometió. Yo no creo como alguien puede confiar en que Dios no va a incumplir la promesa de salvación si cree que Dios incumplió las promesas inclusive menores que le hizo a los israelitas. Entonces, ¿cómo vas a confiar en Dios si crees que Dios rompe sus promesas? Mi confianza en Dios está en que fiel es el que prometió y que todas las promesas en él son sí, en él son amén. Esta estructura de pacto, leída de modo gramatical histórico, organiza el calendario profético y explica por qué el reino milenial tiene rasgos israelitas visibles sin negar la unidad del pueblo de Dios. Porque cuando Jesús explicó el milenio, lo hizo en torno a Israel. Ustedes que me han seguido, israelitas, reinarán sobre las 12 tribus de brasileños. No, sobre las 12 de Israel. Eso lo dice el propio Señor. Les promete 12 tronos a ellos para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Ah, no, pero claro. Entonces que Israel no es Israel. Mundo no es mundo. Y entonces en la Biblia la vuelven completamente alegórica a tal punto de que nadie puede saber qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra. Te la voy a leer textualmente el texto. El texto es Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, dice, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿y qué es eso? El trono de su gloria. Pues claramente el reino del Mesías. Vosotros que me habéis seguido,
también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa promesa se tiene que cumplir. Mateo 19, 28. Así que la comparación con una lectura alegórica ilustra la diferencia práctica. Si Israel se redefine como la iglesia cada vez que conviene, ¿ah? Pero claro, no la redefinen cada vez que no conviene, cada vez que el propio Nuevo Testamento pues llama de forma dura a Israel, esa vez no, se está hablando del Israel que está perdido. Y si así dice algo bueno, no, esa vez sí, lo dice entonces en nosotros. Entonces claramente la geografía de Sion se evapora. El trono de David se convierte en una figura de cuentos de hadas y la Biblia se vuelve completamente errática. Así que hay que aprender a entender la escritura de forma literal siempre que sea posible. Esta hermenéutica, la que hacemos nosotros, permite que los salmos reales, ¿verdad?, sean reales, como que Isaías 2, Isaías 11, Isaías 65, Ezequiel 36, Ezequiel 48, Zacarías 12, Zacarías 14, sean reales. Conserven su fuerza concreta, conserven sus objetivos, conserven su fidelidad en la profecía, conserven la topografía, conserven todo lo que encierran cada uno de esos textos. Y para esto, hermano, tenemos que ser muy disciplinados y no dejarnos llevar por corrientes doctrinales extrañas. Ahora, ¿esto disminuye lo espiritual? Para nada. Esto más bien hace real lo espiritual. Porque cuando las cosas son alegóricas, porque pierden un poco la realidad. Pero cuando las promesas espirituales de Dios, porque toda restauración de Dios es espiritual. Si usted tiene su matrimonio destruido y Dios lo restaura, no lo restaura alegóricamente. Yo estoy restaurado alegóricamente. No me hablo con mi esposa, pero yo me siento ya restaurado. Pues eso no es ninguna restauración. Ahora, cuando Dios restaura tu matrimonio, lo restaura de forma literal. Sí, está obrando Dios en el mundo físico, pero con un propósito espiritual. Cuando Dios cambia tu vida, lo hace real. Yo me convertí al Señor, sigo siendo un borracho, pero yo sé que Dios cambió mi vida. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo de una manera alegórica. No, cuando Dios cambia tu vida de forma literal. Porque lo espiritual afecta a lo físico. El Dios de la Biblia redime almas, crea naciones, quita reinos. El Dios de la Biblia se mete en lo que pasa aquí abajo. ¿Por qué razón? Porque todo es de Él. Porque todo es de Él. La lectura literal no niega tampoco la simbología, no niega las sombras, sino que la interpreta en su propia lógica y los ancla a las realidades verdaderas que los símbolos representan, no realidades que en realidad ni siquiera la escritura profetiza. Nunca, no hay ni una sola profecía que Israel iba a ser pues suplantado. Lo que hay una profecía y es que los que no eran pueblo iban a ser llamados pueblos. Y esa es la entrada de los gentiles. Así que el principio del progreso de la revelación evita lecturas anacrónicas. Dios no revela todo de golpe. Intensifica claridad a medida que avanza la historia de la redención, la historia bíblica. Las primeras alusiones al Mesías, y tú ves las primeras alusiones al Mesías, el Mesías era un simple profeta. Alusiones directas al Mesías. Y levantaré después de ti un profeta al cual seguirán. Pero ya entonces, en el Salmo 2, entonces el Mesías ya es Dios, no solo profeta, y es rey. Pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces vemos que la figura del Mesías a través de la Biblia va creciendo y va creciendo y va creciendo. Hasta que ya llega, por supuesto, a Cristo, que es el que nos muestra claramente qué cosa o quién era el Mesías. De modo similar,
Las sombras del sistema mosaico prefiguran la obra de Jesús, pero no invalidan las promesas. El progreso no reinterpreta en contra porque deja de ser progreso y se convierte en contradicción. La Biblia, según progresa, los pactos, según progresan, las dispensaciones, según progresan, no se pueden volver contradictorios con lo que queda detrás, porque ya no hay un hilo conductual. El hilo conductual tiene que continuar, tiene que seguir, porque Dios no cambia, que no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso no puedo yo ser cesacionista, porque Dios nunca ha sido cesacionista. Él es el Dios de los milagros. Así que esa progresión, que también la vemos en la teología, lo que hace es especificar, ampliar, conectar hilos. Cuando el Nuevo Testamento llama misterio a la iglesia, reconoce la verdad antes escondida. Un cuerpo coheredero donde gentiles participan sin convertirse en Israel. Nunca, de ninguna forma. La Biblia llama al gentil a convertirse en Israel. Eso no existe. Inclusive, los apóstoles diferenciaron el ministerio de los gentiles y el ministerio de los judíos. Yo voy a los judíos, yo voy a los gentiles. Bueno, pero es que, entonces cuando dice, no es que ya no hay judío ni griego, malinterpretan por alegorizar, porque piensan que eso es, imagínense, es que está hablando así en forma general de que entonces ya no existen los judíos. Bueno, si es así, entonces ya no existen las mujeres tampoco, ni existimos los hombres. Porque dice también en el mismo verso, no hay varón ni mujer. ¿Qué somos? ¿Sexo indefinido? Somos... hay que tener cuidado con eso, Esa gente, esas interpretaciones de ahí yo creo que nacen algunos tipos de corrientes, eso que andan haciendo cosas que la Biblia no dice y permitiendo cosas que la Biblia no dice. Porque bueno, ya somos, ¿cómo que se dice? Somos géneros, ¿cómo es que le dicen ellos? Fluido. Somos fluidos porque ya no hay mujer ni hay hombre. No me digan. Sigue habiendo Israel, sigue habiendo judíos y sigue habiendo gentiles. Lo que pasa es que cuando el judío y el gentil ambos se convierten a Cristo, entonces son un cuerpo. Así como cuando la mujer y el hombre se convierten a Cristo, entonces son un cuerpo. Pero sigue habiendo mujer y sigue habiendo hombre. Y sigue habiendo judío y sigue habiendo griego, sigue existiendo el gentil. Este proceso explica el paréntesis también entre la semana 69 y la 70. ¿Por qué es un paréntesis? Porque hay que entender cuando se lee la profecía de Daniel que esa profecía está, no me recuerdo la palabra que dice Daniel, pero está promulgada, algo así, sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Está decretado sobre el pueblo de Israel. Entonces, son profecías que es al pueblo de Israel. Y recuerde que en este tiempo el pueblo de Israel ha sido apartado por un tiempo, como dice Pablo. Es decir, esta es una dispensación prácticamente gentil. Pablo le llama la plenitud de los gentiles. Así que cuando pase la plenitud de los gentiles, que es toda esta pausa que estamos viendo aquí, porque Israel ahora mismo no está envuelto en el rollo. Ellos andan por allá pues defendiéndose porque el mundo los quiere pues hacer desaparecer, pero Dios los guarda. Ahora entonces están los gentiles campeando y predicando el evangelio, por eso está el mundo en pausa. El mundo en pausa, porque el plan redentor es un trato de Dios con Israel. Entonces ahora Israel se apartó por un tiempo para provocarles a celos, por lo tanto hay una pausa. Pero ahora, en la semana 70, Israel vuelve otra vez porque comienza la angustia de Jacob. Y eso lo vemos en Daniel 9. Por eso Israel es el reloj profético. El reloj se detuvo y se reanudará en el interín. Es decir, Dios edifica la iglesia, está salvando a los gentiles, ha dejado a Israel en pausa, pero no lo ha desechado. Porque Pablo dice, no. En ninguna manera, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo dice, a causa del evangelio son enemigos,
pero a causa del llamamiento, por lo tanto, el llamamiento no se ha interrumpido. Dice que son en tiempo presente, hace 2000 años, esos judíos que crucificaron, que no fueron ellos, fueron los gentiles los que lo hicieron, pero ellos mandaron a crucificarlo. Esos judíos que lo entregaron, esos judíos, la escritura dice que eran amados. ¿Por causa de ellos? No, por causa de los padres. ¿Qué significa por causa de los padres? Por causa de las promesas. Pero bueno, lo que pasa es que para los fulanos y menganos que andan en internet, Dios no es fiel a las promesas, pero para Pablo, Dios es tan fiel a las promesas que Pablo dice, esta gente no se merecen que Dios los ame, pero a causa de los padres, a causa de que Dios prometió, a causa de que Dios es fiel en sus promesas, a causa de que Dios cumple cada una de las cosas que Él promete, a causa de ellos, entonces ellos son amados. Miren qué claro habla la escritura cuando se comprende de manera correcta. La tipología en la Biblia se usa con un freno textual. Es decir, hay tipos y hay antitipos. Existe Adán, Cristo. Pascua, cruz. Serpiente de bronce, Jesús arriba de la cruz. Pero su identificación viene de las escrituras y de patrones que son robustos, no de asociaciones ingeniosas. No es que ahora Jesús se convirtió en serpiente. No. Una cosa es la serpiente de bronce y otra cosa es Jesús. Así como Jesús no se convirtió en serpiente, así también los gentiles no se convirtieron en Israel. Ni Israel fue suplantado. No estamos hablando de asociaciones ingeniosas que usan otras ramas de la teología. Un tipo no borra la realidad del cumplimiento. Y la realidad del cumplimiento no borra ni suplanta al tipo. Jesús no suplanta a la serpiente. La serpiente, Jesús es Jesús. Simplemente eso fue una sombra, un elemento profético. La salida de Egipto puede tipificar la salvación, pero al mismo tiempo es un hecho histórico, es un hecho concreto. No desapareció, está ahí. El templo puede señalar la presencia de Dios en su pueblo y a la misma vez admitir una expectativa de santuario del reino venidero. Una cosa no quita la otra. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios no habita en templos hechos por los hombres, pero nosotros le damos respeto al templo. Una vez un hermano decía que ya no tienen que haber templos, no, porque creo que un poco se le ha quitado esas ideas, aunque no estoy bien seguro. Pero cuando antes yo hacía debates ahí en el canal de YouTube, entraba a debatir conmigo sobre el tema, y él, no, que Dios no habita en templos hechos por los hombres, que los templos no son nada. Y yo le hice una pregunta, a ver, si te quedaras tú por alguna razón a dormir ahí en el templo, porque no sé, no tienes a dónde ir o algo así, ¿tú dormirías con tu esposa, tuvieras relaciones matrimoniales ahí en el templo? Pues no lo harías. Entonces no lo harías. No porque tú creas que ese es el santuario celestial, sino porque esa figura también tiene una realidad. Y Israel tiene una realidad. Así que una tipología sin anclas degenera la propia realidad porque la vuelve en totalmente subjetivo. La tipología sometida a una correcta exégesis fortalece la coherencia canónica y guarda la integridad de las promesas y la integridad de Dios mismo, porque Dios no cambia, que Él no hay mudanza ni sombra de variación. La regla de la coherencia léxica nos pide a nosotros medir las palabras por su campo semántico, no por deseos doctrinales. Israel designa a una nación descendiente de Jacob cientos de veces en la escritura. Su uso metafórico para el pueblo de Dios es excepcional y cuando ocurre, el contexto claramente lo advierte. Ahora, en este caso, eclesía o iglesia, Cajal, Kelila,
diferentes formas de hablar de la congregación en los evangelios, aparece 2 veces en Mateo con sentido prospectivo. En Hechos y las epístolas se describe la asamblea redimida, nacida de nuevo, es decir, habitada por el Espíritu. Como esta iglesia que nosotros entendemos, esta iglesia que nosotros amamos, esta iglesia que nosotros hoy defendemos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el léxico que previene la sustitución teológica. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Dejar que el texto defina la agilidad propia. Esto nos guarda a nosotros a la hora de que estamos interpretando. Entonces, creo que va quedando muy claro todo esto, ¿verdad? Yo sé que son temas bastante, hay veces que difíciles de comprender, pero son necesarios porque te ayudan a ti luego a entender. Así que concluyendo estos puntos, los ejemplos exegéticos confirman la metodología. Zacarías 12 anuncia que Jerusalén será copa de vértigo para los pueblos. Dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Quién es la casa de David y quiénes son los habitantes de Jerusalén? Eso no lo puede ver alguien como un cristiano que se congrega allá en Chicago. Dice, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Por ejemplo, si esto lo alegorizamos, ahora entonces, cuando Jesús regrese, ¿quién va a estar en Israel? Tienen que estar los judíos, porque la Escritura lo dice. Que derramaré sobre la casa de David, Judá, y sobre los habitantes de Jerusalén, los judíos, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Pero hay cristianos que quieren que los judíos salgan de ahí, que lleguen los palestinos. Por eso digo que todo cristiano que quiera que Israel salga de ahí no puede ser cristiano o tiene un espíritu de confusión terrible. Porque no se podría cumplir la profecía. De momento llega Jesús, pone los pies en el monte de los olivos y entonces se tiene que escribir una nueva versión. Y derramaré sobre Hamás y sobre la casa de Hezbolá espíritu y mirarán a mí, a quien jamás traspasaron, porque ni siquiera estaban ahí en el primer siglo. ¿Tú entiendes? Así que, ¿quiénes tienen que estar allí para que Jesús regrese? Los judíos. Por lo tanto, toda hija de Dios y todo hijo de Dios debe de orar porque los judíos estén allí. No importa los pecados que cometan, porque en ese momento es que se van a arrepentir, lo dice la Escritura. Que Dios va a derramar sobre ellos espíritu de oración. Es decir, ellos entonces van a arrepentirse. Dice que llorarán como quien llora por hijo unigénito. La Escritura profetiza que los judíos se van a convertir. Antes, no. La Escritura profetiza que los judíos se convierten en ese momento. De forma corporativa, de forma, vamos a decir que de todo el pueblo. Porque Dios en este momento está salvando muchísimos judíos. Hay importantes ministerios en Israel que están predicando muy fuerte el evangelio y Dios está alcanzando almas porque Dios siempre guarda un remanente. Pero al final todos van a ser salvos. ¿Quién va a estar? Cuando alguien te pregunte, no, que a Israel no le corresponde la tierra, entonces tú le dices, ¿quién va a estar allí cuando Jesús regrese? ¿Quién va a estar? Según Zacarías capítulo 12, ¿quién va a estar allí? ¿Los palestinos? No me digas. No sé en qué lectura, en qué versión estás leyendo eso. Porque dice sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. El templo distingue casa de David, moradores de Jerusalén. Ubica el evento en un lugar geográfico, en un pueblo exacto.
y lo ubica en un quebrantamiento nacional que deriva en ¿qué? En la limpieza del pueblo de Israel. Eso lo puedes leer en el propio Zacarías capítulo 13, verso 1. Cuando lees la continuidad, entonces ves entonces la limpieza de Israel. Y esto Pablo, no creyendo en ninguna de las locuras de la teología del reemplazo, lo vuelve a profetizar en Romanos capítulo 11. Otro ejemplo, por ejemplo, son Hechos 1, 6 al 7. Los discípulos preguntan por la restauración del reino a Israel. Espérate, si la iglesia es Israel, la iglesia nunca ha sido destruida. ¿Cómo entonces sería restaurada? Y mucho menos en aquel tiempo, que la iglesia estaba fresquita, estaba como un bebé. El Señor Jesús, imagínense, estaba ahí. Entonces, imagínense, ¿qué le estaban preguntando los apóstoles a Jesús en Hechos 1 a partir del 6? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a la iglesia? Porque vemos la iglesia toda destruida, la vemos hecha pedazos a la iglesia. Están rodando los pedazos por aquí, hay un pedazo por Samaria y otro por el desierto del Negev. No. Los apóstoles hablan de la restauración del reino a Israel. Así que, ¿qué creían los apóstoles? Los apóstoles creían en una interpretación literal de la Escritura. Dios prometió a Israel restaurarla. Zacarías 14, Ezequiel 36, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo iba a hacer. Pero espérate, era el momento de Jesús corregirlos a ellos, como corrigió tantas veces Jesús a las personas cuando interpretaban mal las Escrituras o tenían tradiciones que no fueran conforme a las Escrituras. Pero Jesús no corrige el concepto, solo el cronograma. Le dice tan solo, o les explica, una manera de decirlo, parafraseadamente. Eso que ustedes creen va a suceder, pero no os toca a vosotros, lo primero lo estoy poniendo yo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Era el momento para que Jesús le hubiese dicho a los apóstoles, ¿cómo creen que esos renfaritas? Pues no. Ok, Jesús no contradice lo que los apóstoles creían, porque Jesús mismo dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. La expectativa de un reino restaurado permanece siempre intacta. Ahora bajo la visión del Espíritu que envía testigos hasta lo último de la tierra. Cuando eso se cumpla, entonces viene el cumplimiento de la restauración de Israel. Daniel 9, 24 al 27, claramente requiere una precisión textual. Dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. Por eso mismo les digo, las semanas no es sobre los gentiles, no es sobre la iglesia. Como en este tiempo, en la dispensación de la iglesia, entonces la semana ha sido pausada. Cuando tú lees sobre quién está determinada esta semana, entonces sabes que es sobre el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no figura hoy en el protagonismo espiritual, por lo tanto ese tiempo ha sido pausado. Dije, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. La Biblia, no nosotros los dispensacionales, fijamos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Israel y Jerusalén. No es el DF ni Camboya. No, ni tampoco New York. En todo caso, La Habana. No lo bromeo. Ok, los 6 infinitivos que hay ahí en el 924, hay 6 infinitivos claros que trazan metas clarísimas escatológicas que aún no están plenamente cumplidas, realizadas en la historia. Es decir, vamos a enumerarlas. Primeramente, el fin de la transgresión. Vamos a ver, esto no es el perdón de los pecados, es el fin de la transgresión. Porque recuerden que en el reino milenial, todo el mundo se va a portar bien. Y el que no se porte bien le va a agarrar le va a agarrar plagas, como mismo dice Zacarías 14.
fin de la transgresión, poner fin al pecado, expiación de la iniquidad, justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al Santísimo. Todas estas cosas se tienen que, algunas se han cumplido, otras no. Las primeras 60, y 9 semanas culminan con la venida y muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad del santuario. Ahora vamos a ver que entre la semana 69 y la 70, median eventos que el resto de la revelación clarifica, que es la era de la iglesia. Y ya entonces una última semana incluye este pacto que es confirmado por un príncipe, en este caso el anticristo, y su ruptura a la mitad de la primera semana. Los hermanitos muy amados de otras ramas dicen que esto se cumplió cuando el Mesías muere y resucita, ¿verdad? Pero el asunto es que, cuando nace, pero el asunto es que ellos también tienen una pausa. Lo que pasa es que la pausa de ellos es desde el nacimiento de Cristo hasta la destrucción del templo. Porque las 69 semanas son contadas por años literales. Pero ahora, ¿qué pasa? Desde el nacimiento de Cristo, entonces se tuvo que haber cumplido todo. Jesús tuvo que haber muerto con 7 años. Bueno, porque si es literal, si no hay ninguna pausa, entonces la última semana se cumplía con Jesús con 7 años. Vaya, que hubiese sido más terrible todavía el crimen de romanos y judíos, porque hubiesen matado a un Jesús de 7 años. Pero no, Jesús tuvo que cumplir 33 años para morir y resucitar, y después pasaron cerca de 40 años más para la destrucción del templo. Así que cualquiera de las dos ramas que tú elijas, sea la dispensacional o la pactual, usted tiene una pausa. Cuando alguien te diga, no, que la pausa, y la tuya, ¿qué? O Jesús murió con 7 años y todo se cumplió con 7 años. No me digas. No, con 7 años Jesús todavía estaba muy feliz ahí corriendo por los campos. ¿Están comprendiendo, verdad? Entonces, esta lectura literal y secuencial se alinea con las palabras de Jesús de Mateo 24 y con la estructura judicial de Apocalipsis capítulo 6, verso 19 de Mateo 24 y 25. Y por lo tanto demanda distinguir audiencias y escenarios. El discurso del Monte de los Olivos responde claramente a preguntas de discípulos judíos sobre el templo y el final de todas las cosas. La señal de la abominación desoladora permite a Daniel y a un santuario en Jerusalén. La exhortación de huir a los montes de Judea sitúa geografía concreta. Así que la gran tribulación se caracteriza por señales cósmicas y engaños intensos y culmina con la venida visible del Hijo del Hombre. Bueno, esta segunda clase, yo tengo un serio problema, y es que a mí es difícil para mí acortar las cosas, pero yo creo que ustedes van agarrando. No los quiero sobrecargar de conocimiento tampoco, ¿me entiende? Ya la clase lleva 58, 59 minutos, 1 hora ya. Todos los días vamos a dar una. Todos los días vamos a dar una. Así que, por favor, mañana, vamos a pararle aquí. Mañana, 2 de la tarde, estamos aquí también. ¿Qué es lo que yo te voy recomendando? ¿Qué es lo que te voy recomendando? Es que tú que veas varias veces la clase, vayas parando el video y vayas tomando notas. Porque así te va a ayudar a comprender las clases venideras también. Porque si tú, si tú entiendes bien la primera clase que la dimos ayer, entiendes bien esta, entonces vas a entender bien la tercera. Y de pronto no ves una clase, no la estudias, cuando entonces llegues a la otra clase no vas a comprender y eso va a hacer que tú mismo rechaces el conocimiento y no aprendas.
Nuestra disposición es pues capacitar al pueblo de Dios, porque sé que estamos y nuestra doctrina está bajo ataque. Y como único esto se contrarresta es con luz, es con verdad, porque recuerden, la Biblia dice, la verdad os hará libres. Amén. Entonces, un saludo, ¿verdad? Un saludo muy, 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 muy grande a todos los que están, a Luis Jonathan Ruiz, Morrillo, a RBC y a todos los que están aquí en la clase. Recuerden, por favor, recuerden compartir el grupo de WhatsApp. Recuerden compartir el grupo de WhatsApp y agreguen sus contactos, agreguen los hermanos de su iglesia, las hermanas de su iglesia, agreguen sus pastores. Los pastores inclusive necesitan muchísimo esto, para que nosotros cada día seamos más fuertes y sepamos que nuestra doctrina no es invento, nuestra doctrina está bien fundamentada en la palabra del Señor y en la fe apostólica, que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, sin más, soy el pastor Eduardo Gutiérrez, me despido de ustedes y recuerden que mañana estamos aquí 2 de la tarde, hora de Houston, Texas. Compartan el grupo de WhatsApp, por favor. Les amo en Cristo. Amén y amén. Siempre les pido, por favor, no compartan el video. Compartan el grupo de WhatsApp. Porque si comparten el video, las personas van a ver el video nada más. No van a ver el curso y no van a aprender nada. Entonces, lo importante es que compartan el grupo de WhatsApp para que entonces las personas vean todo el curso, no solo sino los que vienen después. Bendiciones. Les amo en Cristo. Amén y amén.